Muy buenas tardes con todas, con todos. Mi nombre es Efraín Guerrero y desde hace un par de años he tenido el honor, que eso gracias a la Alipio que ha tenido a bien creer que todavía puedo ser de utilidad en esta noble causa, en trabajar respecto al derecho a la educación en el marco del diplomado. Y esto es un esfuerzo que, como ustedes saben, que hace la USCAL como Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús, de tratar de establecer ciertos elementos, especialmente que estos tiempos tan raros que estamos viviendo en Latinoamérica respecto a cómo concebimos la educación en el marco del gran debate social, político, ideológico, de servicios, de funcionamiento que estamos viviendo acá. Un poco les cuento por qué que hago esto. Digamos, soy coordinador de la carrera de Derecho aquí en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y he trabajado durante los últimos 20 años de mi vida, no tanto siendo abogado, sino siendo administrador educativo, tanto en varios niveles educativos, tanto en primarios, secundarios como universitarios. Y creo que podemos hablar mucho de cómo gestionar el derecho a la educación en el mundo de hoy, en el tipo de alumnos y alumnas que estamos teniendo. Muchos de ustedes trabajan en temas educativos o está dentro de su lógica vital trabajar los hechos educativos y ahora hay varias cosas que tenemos que conversar. Por ejemplo, el año pasado cuando trabajábamos con esto no pensábamos en la inteligencia artificial como un factor resolutivo. Ahora no estamos hablando de los temas de género, como no podríamos estar hablando, por ejemplo, los temas de polarización política o de intoxicación informativa que se están dando. Entonces, yo les quiero poner como un contexto. Entonces, en este sentido, quieren que tengan en cuenta, voy a hacer como todo mundo hace en una buena clase, tratar de establecer unos acuerdos pedagógicos, ¿ya? La primera, ustedes estaban pagando, y no poco, por tener una formación virtual de la mejor calidad posible. Nosotros con Alipio al mando hacemos todo el tema de plataforma lo más simpático posible para que ustedes puedan trabajar. Pero por otro lado, ustedes tienen que amortizar su dinero. ¿Qué significa eso? Que ustedes me utilicen. ¿Y qué significa que me utilicen? Que me pregunten todo lo que ustedes crean conveniente. Sí, ustedes van a poder. A ver, si a mí me sacan las cosas, soy súper útil. A veces me olvido decir cosas, pero si ustedes me van sacando las cosas, yo les voy contando todo lo que pueda contarles sobre ciertas cosas, especialmente pensar la política pública como actividad educativa y la actividad educativa como política pública. Y esas son cosas que ustedes tienen que ir un poco pensándoles como si ustedes quisieran en algún momento ser decisores públicos. La segunda cosa es que no sé no sé si alguno de ustedes da clases. Y si alguno de ustedes da clases, ustedes me van a dar fe que uno de los momentos más esquizofrénicos del profesor de cualquier nivel es hablarle a los cuadrados negros de un Zoom. Entonces, si nosotros logramos tener una conversación entre todos, por más de que parezca desordenada al principio, yo les prometo que esto va a ser súper útil y estas 2 horitas que vamos a trabajar juntos van a ser de lo más funcionales, ¿ya? Entonces, pregúnteme cosas. Entonces, el acuerdo es tan simple como pregúnteme cosas y participen en todo lo que ustedes creen, todo lo que ustedes quieran. De tal manera que vayamos todos haciendo esto, una construcción realmente participativa del conocimiento. Y esto no es algo que yo me inventé. Hace 3000 años Sócrates hacía esto en Atenas, con este ejercicio que decía el peripatetismo, ¿de acuerdo? Conversar, tener preguntas y sacar respuestas todos juntos. Y eso es algo que yo quisiera participar con ustedes. ¿De acuerdo? Todos estamos de acuerdo con el plan. Dale. Entonces, vamos haciendo cositas. Déjenme solo ponerles cosas que yo quería mostrarles. Acá, déjenme solo una cosita que les quiero mostrar. Verán, tengo esta presentación, pero les voy a ir mostrando cosas cosas de WhatsApp. Entonces yo me voy a poner aquí, me voy a poner yo en la esquina Pero y si ahí es ustedes me... feriado, pues me han de la mayor feriado. Listo. Entonces, ahí estamos. Entonces, ahí me ven y ustedes me van a ver y van a ver la pantalla, de tal manera que estemos como todos bien operativos. Yo quiero hablarles un poco de varias cosas, ¿de acuerdo? Y ustedes van a tener que tener en cuenta varias palabritas que puse en esta pequeña pantalla. Yo quiero hablar en esta primera sesión sobre qué nos pasa respecto al derecho de educación en Latinoamérica, porque aquí es súper sencillo, o sea, si tú ves a nivel puramente de funcionamiento del sistema,
Todas nuestras constituciones, sin excepción, todas, tienen algún tipo de consagración del derecho a la educación. ¿De acuerdo? Todas las constituciones latinoamericanas, a diferencia de las europeas que tienen mucho miedo a los derechos sociales, este ha sido como el derecho más consagrado en las constituciones latinoamericanas, sin excepción. Empezando por la Constitución Mexicana de Querétaro de 1917, que fue la primera que puso esto, pero se trasladó después. Fue una moda en la ecuatoriana de 2000, de 1922 y después se fue moviendo a las siguientes reformas. Entonces, todas las constituciones y ahora las constituciones posmodernas, digamos las últimas que se cambiaron, la boliviana, la ecuatoriana, la venezolana, han hecho algún ejercicio de consagración de derecho a la educación. Entonces, y todos tenemos, esta consagración constitucional también incluye un montón de tratados internacionales. Eso podemos analizarlo con más calma en la próxima clase y cómo analizamos el contenido del derecho. Y eso es algo que a ustedes les va a servir. Esta palabrita, esta sí es la primera palabrita importante que quiero que tengan en cuenta y por eso lo pongo con rojo. La idea del contenido del derecho. ¿Qué implica esto? Piensen a los derechos como cajas. Y estas cajas, cada constitución ha metido dentro de la caja del derecho a la educación cosas, ¿de acuerdo? Y cuando me refiero a cosas es a qué tanto se educa, cuál es el nivel de educación mínimo, hasta dónde voy a dar, cuáles son los contenidos mínimos, cuál es el objetivo de la educación. Esos son como el contenido mínimo. Y cada constitución ha construido ese contenido. Y eso es un ejercicio político e ideológico del cual ya vamos a hablar un poquito más adelante. Pero yo quiero ponerles un contexto de cosas respecto a uno, lo que está aquí arriba en este cuadrito que hago, la ejecución real, crisis acumuladas y la hoja de ruta hasta el 2030, y unas palabritas que tengo aquí abajo, ¿de acuerdo? Que están más chiquititas, que se cubren un poco conmigo ahí en la esquina. Vamos a hablar de la ejecución real, o sea, de cuánto nosotros decimos que damos versus qué es lo que realmente sucede, cómo se están dando un proceso de policrisis. Y esto es una cosa que ustedes van a tener en cuenta. Hay una palabra que a mí me gusta que es policrisis y otra palabra que utilizan los futurólogos que es la permacrisis. En nuestro derecho a la educación, estas circunstancias en Latinoamérica, que o es una crisis combinada de muchos factores o es un escenario de la realidad que sigue permanentemente en crisis, por varias razones. Y ahí eso implica de pensar cómo los operadores del derecho de educación, profesores, alumnos, ejecutores públicos, van a poder construir una dinámica en la cual puedan tener elementos de juicio para por lo menos mantener un estándar. Y por el otro lado, hay que pensar cuatro factores. ¿Cuáles son los datos comparados? ¿Qué es lo que pasa con el factor seguridad y crimen organizado? ¿Cómo vamos a analizar la crisis de las humanidades? ¿Y cómo se analiza el tema de la inteligencia artificial generativa? Y del lado a lado, o sea, del lado profesor y del lado alumno, y cómo eso está afectando la dinámica de la educación y el tema de la radicalización. ¿Ya? Y esos son como estos cuatro elementos que yo voy a ir analizando. Entonces, de eso se trata la clase de hoy, ponerles un poco en estatus de qué pasa con el derecho a la educación y cómo nosotros lo vamos sosteniendo. Hasta aquí, chicos, chicas, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Ponte esto que tenemos aquí. Verán, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? La gran mayoría de nuestros presidentes, no sé de dónde ustedes vienen, no sé, Andrea, Sonia, Manuel, ¿de qué parte de la gloriosa Latinoamérica vienen? Chile. ¿O están, mejor? ¿De Chile dónde? también. De Chile. Chile, Ok. Chile. Ustedes, por Yo ejemplo, de desde el Guatemala. paso del modelo Boric al modelo Cast, que son dos modelos totalmente distintos a nivel ideológico, pero los dos han puesto hablando sobre la educación. Pero ahí tenemos que tener en cuenta que tenemos varios problemas que vamos a tener. Y esto hay que pensar en el futuro, cómo educamos. Vean, por ejemplo, cuál es nuestra nota del promedio. El promedio OCDE de matemáticas, o sea, la Organización para el Desarrollo, te plantea una nota de 472 sobre 600 sobre nota de matemáticas del examen PISA, que es el examen estándar de conocimientos para los estudiantes de décimo grado. Latinoamérica está en el 339 al 412, súper bajo. Y por el otro lado, este es un dato, ¿por qué ustedes decir, por qué puse este dato?
que el 3,4% del PIB en Latinoamérica se gasta en luchar contra el crimen o protegerse los ciudadanos contra el crimen. Poner, yo qué sé, poner láminas en los carros, poner alarmas, poner, yo qué sé, los vidrios entre los muros, que es el clásico signo latinoamericano. Entonces, en este sentido, también tienes otro problema. Estaba revisando las últimas estadísticas de la UNESCO sobre impacto de ahí y la encíclica del Papa, la Magnificas Humanitas, y el 26 al 38% de nuestros empleos en la región tienen alguna afectación de exposición a la inteligencia artificial. Por ejemplo, en el mundo de los abogados hay un módulo que se llama Harvey, que es el módulo de inteligencia artificial bajo Claude. Harvey reemplaza a 50 pasantes. Es terrible. O sea, yo voy a tener estudios jurídicos muy chiquitos en el futuro. Pero ahora, ¿yo qué les quiero mostrar? Lo que ustedes deben tener como contexto es esta primera frase. Antes, ustedes solo hablábamos de los estudiantes no logran tener acceso a la educación. En otras palabras, decimos, no logran tener una escuela o materiales o una calidad de educación acorde al mínimo establecido en la Constitución en todos los casos. Pero ahora se nos asoma un tema. Ahora es una crisis de ejecución. ¿Qué significa? Que el modelo en el cual nosotros estamos enseñando a los chicos y chicas, en segundo lugar, se ha transformado. Pónganse a pensar, nosotros teníamos un modelo tradicional y es el medible de la educación, que empezábamos más o menos a los 6 o a los 7 dependiendo de qué sistema de colegio tú manejes. Y llegabas hasta los 18 y en los 18 tú ponías 4 años, y desde aquí tenías un modelo que es el modelo de posgrado, que ese es un modelo distinto que puede llegar a niveles de doctorado. ¿De acuerdo? Esta es un poco la educación máxima que una persona podría tener. Es cierto que la gran mayoría de constituciones y la gran mayoría de chicos están ya metidos aquí, pero tenemos niveles de calidad muy disímil. En otras palabras, tú tienes colegios con bachillerato internacional, más idiomas, más almuerzos con coach y con nutriólogo, y tienes los chicos de desayuno escolar. ¿De acuerdo? Entonces, pero para el Estado dices, todos tienen educación. ¿M? Entonces, nos preocupa un problema de aprendizajes. Por otro lado, tienes el problema de seguridad. ¿Qué vamos a hacer con el crimen organizado como un factor que amenaza a las escuelas y a los colegios, especialmente por el reclutamiento forzado y por la extorsión? Y eso es algo que está pasando muchísimo en toda Latinoamérica. En el caso ecuatoriano, desgraciadamente, ustedes saben que nuestra situación con el crimen organizado es muy dura. Nosotros tuvimos 9.000 muertos el año pasado por temas de crimen organizado. Ciudades de la costa ecuatoriana como Durán o Puerto Viejo superan los muertos de Sinaloa o de Tijuana. Entonces, en ese sentido, hay un problema que tenemos que ir resolviendo. Por otro lado, hay un tema de pertinencia curricular. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo educamos para un modelo de vida y para instituciones y para profesiones que todavía no existen? Y esto es un tema que hay que pensar. Todo este modelo, desde los 18 años tú puedes llegar a un lugar que se llama el mercado laboral. Y desde el mercado laboral están surgiendo profesiones que no existen. Hace un año en Ecuador ya metimos impuesto a la renta al influencer. ¿El influencer es una profesión? Yo creo que es una profesión. La chica o el chico que es creador de contenidos en OnlyFans es una profesión. Para ciertas legislaciones ya lo es. ¿Qué pasa con el papel, por ejemplo, de personas que hacen interacción de prompts con inteligencia artificial o que generan módulos de inteligencia artificial? ¿Qué tipo de profesión tienen? ¿Cuál es su trabajo? Porque la pregunta del latinoamericano siempre ha sido, tu trabajo está amarrado a tu educación y a tu título. Y eso es algo que nosotros necesitamos educaciones de títulos medibles. Pero ahora tenemos un mercado laboral que tal vez no logre absorber ese tipo de paradigma que estábamos teniendo. Y finalmente, pensemos en la gobernanza digital y la confianza democrática. Ahí ven una pregunta. No sé si alguno de ustedes da clases, chicos, chicas, pero ahí les hago la pregunta que yo me hago siempre. ¿Qué hace que yo tenga mayor valor social que el influencer de TikTok?
Y esa es una pregunta que hay que hacerse especialmente en el franjo entre los 15 y los 25, que son los consumidores más importantes de Latinoamérica de redes sociales. Entre el 15, los latinoamericanos entre el 15 y los 22 años son el usuario del 80% de ancho de banda en Latinoamérica por juegos de video, por streaming, por red social, por WhatsApp, por Telegram, por el manejo de redes. Entonces, ahí viene la pregunta. Ellos están expuestos a un tipo de conocimiento que tiene un problema no verificable, súper falseado y que te genera niveles de confianza democrática. Piensa en los bulos del COVID, piensa en la cantidad de influencers políticos que tenemos. O sea, tenemos una larga dinámica social en la cual se están dando problemas importantes sobre esto. Entonces, piensen en estas cuatro cosas que les estoy poniendo aquí. Esto es algo de un diagnóstico bien duro que quiero que tengan en cuenta. ¿Qué significa eso? Que tenemos ahorita que la escuela o el concepto, la educación, ¿de acuerdo? Dejó de ser un espacio garantizado en territorios dominados por economías ilícitas. Te pongo un ejemplo. Se ha detectado que en universidades privadas ecuatorianas, los grupos del crimen organizado ya no es que extorsionan gente, sino que pagan ya a gente para que estudie. ¿Qué sale más barato? Tener un abogado de planta del grupo del crimen organizado, o un administrador de planta del crimen organizado, o un químico de planta del crimen organizado, a tener que extorsionar a uno. Realmente ellos dicen, empresarialmente te sale mucho más barato empezar a contratar a un abogado in-house que tener un abogado normal. Entonces, eso es el problema, la educación, cómo responde a estas dinámicas. En segundo lugar, hay un problema de que la educación superior responde al mercado, pero pierde formación ciudadana. Piensen en esto, piensen en este detallito que te digo aquí. No sé cuáles son las profesiones de ustedes, pero muchos de ustedes vienen del mundo de las ciencias sociales. Son sociólogos, son antropólogos, son gestores sociales, son gestores culturales que quieren tener una formación en derechos humanos y me parece importante. Y todos ustedes me pueden decir eso. La gente ya no se está matriculando en esas materias. La gente ya no está estudiando sociología o antropología. O solamente se está reduciendo a la formación pública. La universidad pública sigue teniendo estas carreras, pero no el espacio privado, que no se está pasando. Entonces hay un problema de la formación ciudadana. En tercer lugar, ¿qué es lo que pasa sobre el hecho de la IA? Y aquí quiero pensar muchísimo en eso, ¿ya? Les hago una pregunta. ¿Qué garantiza que yo no sea un deepfake? En este momento, con la cantidad de calidad que tienen ciertos deepfakes, podría yo ser una grabación de una hora y que ustedes, si no interactúan conmigo, no vas a tener prueba de que Johnson sea un deepfake. Tengan en cuenta que el 80%, pónganse a pensar, por ejemplo, de que una de las grandes causas de extorsiones o de robos de identidad en Latinoamérica es la manipulación vía deepfake de llamadas telefónicas de voz a personas de la tercera edad. Entonces, mi pregunta es, ¿estamos teniendo una formación para ese tema? En segundo lugar, ¿qué tan malo es utilizar la inteligencia artificial? Yo te digo la verdad, probablemente te hace más eficiente analizando datos, pero si tú le dices dame haciendo un trabajo, o dame haciendo una tabla, se vuelve una cosa mucho más complicada y cambia el modelo de educación, eso ya vamos a analizarlo. Y por el otro, piensa en eso, la radicalización digital, y esto exige varias cosas. Yo les quiero hacer un cuadrito chiquitito, y esto es un poco, pensemos un poco cómo se dan los modelos de radicalización. Y aquí les quiero poner un clásico de la estadística que es la inversión gaussiana. ¿Qué es lo que sucede? Pónganse a pensar. Digamos que voy a hacer una recta y aquí voy a poner la mitad y aquí pongo los extremos. Que digamos que esto es el 0, esto es el 5 y esto es el 10. Digamos que el 0 es la extrema izquierda, ¿de acuerdo? Y el 10 es la extrema derecha. Normalmente en las sociedades se estaba dando un fenómeno así, de que tenías una curva de gente que respondía a esto. La gran mayoría de gente se ubicaba en el centro político. Y eso hacía que la formación el tipo de educación que tú des estaba entregado a este 80% de la población que se ubicaba más o menos en el centro político. Tal vez me interesaba qué es la democracia,
Pero hay algunos que decían que tal vez debe ser más estatizante y otros decían con más derechos y él decía más liberal y con menos derechos. Y eso hacía que el modelo educativo no se mueva tanto, no sea tan forzado. ¿Qué nos ha pasado? Hay autores que te plantean dos fenómenos. Voy a ponerte primero el fenómeno que yo creo que es mucho más probable. La gente está votando, ¿ya? De la siguiente manera. Voy a hacer una curva así, ¿de acuerdo? Esa curva en azul. Entonces, ¿qué está pasando? La gente se ha alejado del centro político y los votantes se han puesto en votaciones de 45, 46 o 49, 50, como pasó ahorita en Colombia y en Perú. Entonces hay un movimiento que aquí hay un abandono del centro político. Y cuando abandonas el centro político, la primera pregunta que se hacen es, ¿cómo sostenemos este centro, esta política? Y la gente dice, con la educación. Y lo primero que se ataca son los contenidos educativos. Por eso tú ves que todos los candidatos te dicen, vamos a hablar, eliminar a los malvados woke de los contenidos educativos. O por el otro lado, vas a decir, quitaremos estos elementos de la derecha rancia de los contenidos educativos. Y este fenómeno de radicalización hace que tengamos bandazos muy fuertes, giros muy fuertes. Entonces mandamos los contenidos que estaban aquí, se van para acá y al revés. Ahí tienes movimientos políticos muy fuertes sobre qué es lo que significa ciertos contenidos. Democracia, género, identidades, identidad sexual, o educación sexual, el papel de la muerte, el papel del cuerpo. Entonces esto hace que tú estés teniendo muchos giros y esto hace que la gente crea que el derecho a la educación solo se trate de los contenidos educativos porque es lo más visible. Entonces, este contexto que les quiero mostrar es la primera gran problema que ustedes están teniendo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos claros? Como ven, esto es súper importante para ponernos claritos con el contexto. Esta idea de la inversión gaussiana, también algunos autores lo hablan de esta manera. Voy a hacer otra vez la línea, solo para que estemos claros. Aquí está el 0, aquí está el 5 y aquí está el 10. Todo el mundo se puede ubicar, digamos, en este eje. Si quieren hacerlo más complicado, podríamos ir conservador liberal, pero eso no nos vamos a poner acá. Pero digamos que tú tienes esta curva tradicional aquí. Lo que nos está sucediendo es que muchas veces el centro de la población en algún momento está, el 80% está aquí y a veces se va moviendo también hacia acá, dependiendo mucho de cómo lo ves. Es una manera de definirlo matemáticamente, pero lo que yo quiero mostrarte es que la confianza democrática sobre la educación cambia en función de los contenidos. Entonces, ¿qué van a ver ustedes ahorita en el futuro? Cuatro discusiones. ¿Qué se aprende? ¿Cómo responde eso al entorno de seguridad? ¿Cómo esto responde a la inteligencia artificial? ¿Y cómo esto responde a la democracia? Entonces, esto vas a tener como cuatro debates y se van a dar en toda Latinoamérica. Ya se están dando. En Brasil ya tuvieron ese problema con Bolsonaro. En El Salvador están teniendo ese debate, por ejemplo, el papel del cuerpo o el papel del aborto. En Ecuador tuvimos esto sobre la eutanasia. Somos un país muy curioso, un país gobernado muy por la derecha, pero que fue muy abierto con el tema eutanasia, o con el aborto, o con el tema matrimonio igualitario. Tenemos un matrimonio igualitario en Ecuador que fue hecho en gobiernos de derecha, curiosamente. Entonces, hay muchas cosas que tienen que darse. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta? ¿Ya? Sé que esas diapositivas están súper aburridas, pero es un detallito que les va a servir para estar claros qué se necesita medir. Cuando hablamos del derecho a la educación como un derecho social, como un derecho que implica prestaciones positivas por parte del Estado, o sea, el Estado tiene que hacer cosas. Y esas cosas, como derechos sociales, tienen cuatro elementos que ustedes deben pensar. Antes solo se medía acceso. Ahora, estas son las cuatro condiciones mínimas por las cuales tú mides el derecho a la educación. El primer elemento es la disponibilidad. Y ojo que viene un detalle adicional. No solamente son escuelas, no son docentes, son presupuesto y son infraestructura. Especialmente porque vienen un nuevo factor que ustedes van a tener, que son dos elementos que pasan en la educación moderna. La primera son las calificadores, voy a poner calificadores,
y por el otro lado los organismos de evaluación interna de los países. ¿Por qué les pongo esto? Porque ustedes digamos, ustedes terminan administrando modelos educativos, como yo, ustedes organiza una facultad de 3.000 gentes. Y en este escenario va a pasar lo siguiente. Tú vas a tener en cuenta que hay una necesidad externa y una necesidad interna. ¿Por qué? Porque todo esto de disponibilidad es algo objetivo y medible. ¿Dónde los miden? Primeramente en las calificadoras externas. Por ejemplo, Ecuador está enamorado de las calificadoras chilenas. Vienen empresas chilenas que te ofrecen sistemas de calificación y te dan durante varios años, por ejemplo, un tramo destacado de calificación hasta el 2032 porque eres una buena facultad. ¿Qué miden? Esto. Y esta disponibilidad tiene que ser aceptada por el Estado. Y por el otro lado, vos tienes evaluadores internos, ¿de acuerdo? En mi caso, el Consejo de Educación Superior, en el caso mexicano, el CONACYT, y cada país tiene su propio organismo de medición de calidad educativa. Esto es una moda que apareció a principios de los años 2000 y se generaron todos estos organismos de evaluación educativa a todos los niveles. Ahí tú vas a ver que esta disponibilidad es el único dato objetivo que vas a tener respecto al derecho a la educación. Esto es lo único que sí puedes medir. Todo lo que vamos a ver más adelante son elementos subjetivos que tienen que analizarse caso por caso. Y esto es una cosa importante. Cuando tú litigas, y yo te digo un poco como litigante en materia de derechos humanos, el derecho a la educación, tienes un problema respecto a estos cuatro elementos, porque el primero es súper objetivo. Esto es un número, pero accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad son elementos que tienen un nivel de subjetividad. Y esa subjetividad genera problemas. Ejemplo, tengo un chico, por ejemplo, tengo el caso de un y este es un caso real, les cuento. Tengo una persona que es adventista del séptimo día, que es de la iglesia adventista. Un culto aceptado en el Ecuador, por supuesto que es uno de los varios cultos de la iglesia católica hacia abajo que están aceptados en el Ecuador. Como ustedes saben, los adventistas no pueden hacer nada entre el atardecer del sábado, del viernes, al atardecer del sábado. Guardan el sábado. ¿Qué pasa con los horarios, por ejemplo, de una maestría que ustedes saben normalmente las maestrías se dan los fines de semana? ¿Les tengo que cambiar el horario o es que ellos tienen que hacer algo? Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana, tienes que estar claro desde el primer momento y ellos podrías tener que generar un horario especial para esta persona. Y entonces te genera un problema de accesibilidad. ¿Qué significa esto de accesibilidad? Que tanto la persona que tiene un colegio disponible tiene unos contenidos y unos espacios que sean accesibles. Y esto tienes tres factores, la de sin discriminación y que sea económica y territorialmente alcanzable. Y ahí se vuelve súper complicado el asunto, queridos. ¿Por qué? Porque ahí viene el tema de, ¿qué hacemos, por ejemplo? Yo doy clases, tenemos, por ejemplo, en Derecho en Quito, tenemos el caso de personas que tienen discapacidad visual profunda, que tienen ceguera permanente, total. ¿Qué nos ha tocado? Y ojo, una universidad privada, pero que igual tiene que tener con motivos de control. Necesitamos hacer escáneres especiales para que todos los libros estén escaneados. Tenemos que tener computadoras con un sistema que se llama JAWS, que les ayuda a escuchar el libro. Necesitamos hacer exámenes adaptados. Necesitamos generarte dinámicas para la titulación. Necesitamos que todas las aulas virtuales sean adaptables a los sistemas de braille, etc., 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 etc. Y esta accesibilidad siempre te cuesta dinero. ¿De dónde vas a sacar? Considerando que el costo por estudiante es caro. Entonces, esos son elementos que ustedes van a tener que ver. Y por el otro lado, territorialmente alcanzable. ¿Qué está pasando? Y aquí yo les voy a poner una discusión, que es la educación virtual. ¿Ya? Lo que estamos haciendo ustedes y yo es principalmente eso, un ejercicio en el cual ustedes tienen un acceso territorial, no se mueven de la casa. Pero ahora hagamos una pregunta de calidad respecto a la educación presencial. Claro, o sea, alguien me va a decir, es que la educación virtual implica un nivel de autoconocimiento, implica eso. Pero ten en cuenta en la experiencia pandémica. Después de la experiencia pandémica, un montón de personas dijeron, no puedo estar un segundo en Zoom
más. ¿Mm? Y si les pregunto a ustedes, deben decir, me gustaba el diplomado, estoy aprendiendo cosas, pero yo no me jalo estar en Zoom un segundo más. Y muchos de ustedes deben tener abiertas miles de ventanas de cosas súper interesantes, especialmente en época mundialista. Entonces, hay varias cosas que no podemos dejar de ser conscientes como educadores. Y a ustedes les va a tocar pensar esto. ¿Cuánto es territorialmente alcanzable con calidad y calidez? ¿Hasta qué punto la educación no es formar lazos, formar redes de apoyo? Y con la educación virtual no te generas redes de apoyo, no generas el networking que te ayuda en la educación principal, tener tus amigos, la gente que confía en uno y que te ayuda a crecer. Entonces, aquí hay cosas complejas que se están dando y que yo le quiero que tengan en cuenta ese detalle, ¿no? Entonces, sobre eso, ahora quiero que tengan en cuenta un siguiente factor. ¿Cuál es la aceptabilidad? ¿Y qué implica la aceptabilidad? Que entre la sociedad y el modelo educativo, tú tengas algún tipo de relación, que es una relación de congruencias entre la sociedad y el modelo educativo. Ustedes van a encontrar en la literatura de la administración educativa este concepto bajo la idea de pertinencia. ¿De acuerdo? Porque todos, verás, todas los programas educativos tienen un sello de alguna organización estatal que revisó y dijo, sí, este sistema, este modelo educativo, lo necesitamos. Me pongo un caso. Quiero abrir una licenciatura en zapatería cuántica, por poner una cosa absurda. Alguien en un gobierno dijo, sí, necesitamos zapateros cuánticos en este país y los necesitamos de una cantidad de aquí en el futuro que nos van a servir para crecer. Esa aceptabilidad y esa pertinencia debemos pensarlo en funciones de cuál es la calidad mínima que debe tener el sistema, cuál es la pertinencia que nosotros vamos a dar y principalmente qué tan seguro vas a tener la empleabilidad de la gente. Y ojo, a todos los niveles. Por ejemplo, yo qué sé, vean, y aquí esta aceptabilidad viene en un fenómeno que se está dando en las clases medias altas y altas de Latinoamérica. En primer lugar, el homeschooling, que eso es un fenómeno de la educación media que se está dando un montón. Cada vez más están llegando a las universidades latinoamericanas gente con niveles de homeschooling, o sea, educados en casa. Por lo menos, Ecuador tiene modelo de homeschooling, Colombia tiene modelo de homeschooling. No sé si ustedes en Chile puedes educar a tu nene en casa y tomar exámenes. No sé eso si ustedes me pueden confirmar. Si puedes. Ya, Sí, se puede. se puede. ¿Y se hace mucho? Sí. ¿No? Más o menos, Manuel. ¿Cuántos más o menos? No te estoy escuchando, perdóname. Ese. No, el más o menos será un 30% aproximadamente. Tú dices, o sea, de 10 ¿No me chicos, escuchó? de 10, ya voy a hablar de 10 guaguas, a 3 les están educando en casa. Tan grande está la proporción. Uno Qué a tres. duro. Pero depende de Bueno, la... es que también hay que tener en cuenta las características físicas de Chile, las distancias, todo. Claro, que te genera otro tipo de modelo, de acuerdo, no, no pensaba en ese detalle. Pero claro, este modelo de homeschooling también te está generando otro modelo, que son las cadenas educativas. ¿De acuerdo? Se están generando, por ejemplo, te digo, en México están las universidades Anáhuac, que son una cadena de universidades que están unidos un tema religioso, los Regnum Christi. Tienes aquí en Ecuador hay colegios de CRISFE y hay colegios del ISBN, que son dos cadenas de educación media. Estos sistemas, ¿qué es lo que te hacen? Te empaquetan la educación, ¿ya? Y tú compras la franquicia del colegio. Y eso te genera también otro tipo de modelo educativo que es profundamente empaquetado, que hace que no puedas generar niveles de personalización. O sea, al punto que te dicen, arma el colegio y estos son los libros y estos son los materiales y esto es las clases que vas a dar y estos son los tamaños y el docente tiene que adaptarse a eso, no tiene que dar ni más ni menos de lo que está en esta caja, porque alguien ya lo diseñó. Es una otra moda que nace desde los 90, especialmente esto lo hacían varias editoriales españolas que ofrecían
paquetes de matemáticas, de lectura y escritura, y eran un solo libro, lo cual te generaba este modelo. Entonces, ahorita es hasta qué punto es pertinente este modelo, pero estos fenómenos nuevos, el homeschooling y las cadenas, van a cambiar un poco el modelo, cuánto es aceptable la educación y obviamente la adaptabilidad. Y la adaptabilidad es responder a la migración, a la violencia, a la integridad, a la inteligencia artificial y al nivel de diversidad que están teniendo nuestras sociedades. Y esto es bastante complejo. Por ejemplo, en yo soy muy transparente, por ejemplo, yo estoy en una universidad católica y, digamos, no hemos tenido ninguna conversación sobre los docentes de nuestro, por ejemplo, docentes sexualmente diversos en las carreras de derecho, ¿de acuerdo? ¿Hasta qué punto el tema de la diversidad, no solo por género, digamos, yo espero tener muchas más chicas en mi planta de docentes, también resuelve temas de diversidad sexual? ¿Qué tanto es útil, por ejemplo, eso a nivel educativo? Eso todavía no hemos visto. Por ejemplo, en el caso de las universidades latinoamericanas andinas, es muy difícil que tú veas un profesor o profesora indígena. Y eso sí te genera un problema de diversidades que no está siendo discutido. Los temas de migración, obviamente, especialmente cómo tú respondes a entornos migratorios cambiantes. Y esto implica sobre cómo tú generas, por ejemplo, experiencias de educación virtual o híbrida que se adapten a esto. Y principalmente Dios quiera que ustedes, los que están en Chile, no sufran lo que a nosotros nos ha pasado en Ecuador, pero niveles de violencia. Nosotros hemos tenido varios escenarios de toques de queda, por ejemplo, en Quito y durante los último año, producto de temas de violencia de crimen organizado. Y eso ha generado que hemos tenido que generar a veces semanas enteras de entornos híbridos o clases enteras que han tenido que virtualizarse a pesar de venderse en presencial. Y eso te genera un problema, especialmente para los chicos. Imagínense chicos que tienen necesidades especiales respecto a su situación de las neurodivergencias, que eso es otro nivel de temáticas que tienes que ver. Actualmente se está hablando que entre el 5 al 7% de todos los latinoamericanos pueden tener algún nivel de neurodivergencia. Los números a nivel global plantean el 10, pero eso implica también pensar en una educación pensada en la neurodivergencia. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, la educación que yo doy a una persona no neurodivergente funciona para una persona autista con Asperger o con síndrome de atención dispersa, con TOC, etc, etc, etc? Entonces, claro, ¿qué es esto? Ahora, quiero ponerles este escenario. Lo que nos ha pasado es que tú tienes una persona, y la dibujé ahí en lo máximo que yo puedo dibujar personitas. Y esta persona tiene unas particularidades muy radicales que han sido recogidas, y esto lo voy a poner con rojo, que han sido recogidas como parte del derecho a la educación, que esas particularidades tienen que ser entendidas, valoradas y ser parte de la disponibilidad, la accesibilidad, la adaptabilidad y la adaptabilidad dentro de los procesos. Entonces, este derecho a la educación tiene una particularidad que está basado es un derecho colectivo, pero que está siendo tratado tanto por la jurisprudencia como por las cortes constitucionales de manera muy individualizada. Y esto hace que cada uno de los docentes se vean en este escenario de yo tengo que generar, y esto es la primera cosa que te quiero que tengan en cuenta, el concepto de ajuste razonable. Ustedes van a encontrar que toda la literatura en español sobre este tema se construye en esto. Les pongo un escenario. Ustedes me dirán qué van a hacer. Tengo una clase que tengo 20 alumnos, ¿de acuerdo? Tengo dos alumnos que tienen Asperger, un alumno que tiene una discapacidad física, otra alumna que está embarazada, un alumno que es transexual, dos alumnos indígenas, por ponerte un ejemplo. ¿Qué haces ahí? ¿Cómo tú generas una educación que se adapte para todos? Y digamos que la clase es estudios sociales o geografía o historia. Lo que va a pasar es que todos los sistemas te meten esto. Tienes que generar ajustes razonables. Y ahí es donde ustedes van a tener un problema. Surge una figura bien importante en el sistema educativo, que son las direcciones de bienestar estudiantil
o las direcciones de orientación, o las direcciones o los departamentos de bienestar estudiantil. Dependiendo del estado, hay alguna estructura que tiene ese nombre. Ustedes me van entendiendo. Y esta dirección de bienestar estudiantil se ha vuelto una especie de intermediario de peticiones dentro de las instituciones educativas. Esto es un factor nuevísimo y esto también les quiero poner en cuenta en respecto a esto. Solo quería antes de continuar, estamos claros aquí que estas son las obligaciones del Estado, ¿de acuerdo? Disponer, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, ¿de acuerdo? Y esto implica escuela, docentes, presupuestos, la discriminación y que sea económicamente y territorialmente alcanzable, que sea aceptable y que sea adaptable. Ahora, esto es importante pensándolo en función de cuáles son los sujetos de este sistema educativo. Ahí permítame, voy a poner una diapositiva en blanco, ¿de acuerdo? Voy a dejar de compartir solo un segundito esto, porque quiero ponerles una diapositiva en blanco, porque quiero explicarles algo de que nuestro modelo educativo de mediano en Latinoamérica y cómo ejercemos el derecho a la educación ha cambiado. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Hay alguna cosa que tal vez no esté entendido por alguien? Porfa, interrúmpanme, que no pasa nada. Y tenemos que estar claros para que todo el mundo, digamos, todo el mundo esté en el mismo patín, como diríamos. Déjame solo hacer una cosita aquí. Porque ahora hay otra cosa que les toca, ¿ya? Que esto se pone un poquito más complejo, que es el papel, digamos, de los sujetos del sistema educativo. ¿Qué nos había pasado en el sistema tradicional? Voy a poner en un color más oscuro el mecanismo tradicional y de ahí vamos a ver cómo se ha cambiado esta relación jurídica, ¿de acuerdo? Normalmente tú tenías al alumno, lo voy a poner así muy infeliz, ¿de acuerdo? Porque el alumno tenía una relación asimétrica de poder con un sujeto que era el docente, ¿de acuerdo? Que lo voy a poner aquí igual enojado, lo voy a hacer enojado porque ya vamos a ver qué sucede. Y esta relación era asimétrica. Básicamente, el docente actuaba, era dueño de su cátedra y el alumno obedecía. Esto es la educación que yo tuve. Esto es el modelo latinoamericano hasta bien entrado los años 90. Pero resultó que empezaron a sumar una serie de factores, los últimos 20 actores dentro del proceso del estudiante, que no estaban previstos y que nadie los tenía en cuenta. El docente no empezó a ser un actor solo. Tiene a la unidad educativa o a la unidad académica, una facultad, una escuela, un colegio, que tiene un nivel de control. Este tiene un nivel de control también compartido por una calificadora y también debe haber otro nivel de control que a veces se comparte con una organización estatal. Entonces, la unidad educativa no se controla sola. Por otro lado, el docente ya no empieza a interactuar únicamente con el estudiante. Existe un factor nuevo, los padres. Y aquí voy a decir la estructura. Voy a tratar de utilizar una palabra más interesante. Las familias se vuelven un factor que interactúa con el estudiante y que también interactúa con el docente. Y eso nos está pasando en Latinoamérica. Si ustedes revisan la experiencia, alguno de ustedes es profesor latinoamericano de universidad, el papel de los padres en la universidad ha aumentado. Y ustedes me dirán, si mi papá nunca conocía dónde yo estudiaba, por poco el man solo fue para mi grado. Es cierto, pero ahora ha cambiado el modelo de el comportamiento de los padres respecto a esto, porque los padres ven a las instituciones educativas como un espacio clientelar. Cliente comercialmente hablando. Yo soy un cliente y yo debería recibir un servicio. Entonces, no hay una situación de simetría. Por otro lado, estás teniendo otros factores externos. El docente tiene una crisis de legitimidad y aquí vamos a poner a toda la sociedad en su conjunto que genera niveles de legitimidad. Y esto también afecta al estudiante, porque el estudiante se relaciona con la sociedad, con sus padres y también con la unidad educativa como un cliente.
Entonces, esta relación social, esta relación jurídica, que antes era muy simple, ¿ya? Y que el estudiante no tenía muchos derechos, nosotros no teníamos muchos derechos, se ha transformado en lo que ustedes están viendo aquí, en un escenario muchísimo más complejo. Pongo, por ejemplo, fenómenos que ha pasado. Voy a poner en azul fenómenos que están pasando. Universidades están construyendo departamentos o oficinas de atención a padres, ¿de acuerdo? Se están generando oficinas donde tienes un trabajador social, donde vos tienes un psicólogo educativo que le explica al papá qué es lo que pasa en la universidad. Tú dirías, pero el chico es adulto. La pregunta, la cosa es que el chico no es tan adulto en la visión de los papás. ¿Por qué? Porque hay este fenómeno de la extensión de la adolescencia que también está afectando también a la manera en cómo nosotros nos comportamos. En segundo lugar, el alumno, la alumna, también se ve con una serie de techos de cristal o filias o fobias o discriminaciones estructurales producto del país donde viven. Es distinto decir que tiene los mismos derechos, te pongo el ejemplo, un estudiante transexual que vive en un barrio pobre de Latinoamérica a, a lo que pudiera tener un chico, una chica transexual que esté en uno de los colegios de élite de Latinoamérica. Sus derechos y su dignidad van a ser protegidas de maneras radicalmente distintas. Por otro lado, el docente se ha vuelto también un gestor administrativo. Y esto que te genera un problema porque tienes que reportar a varias organizaciones al mismo tiempo. Entonces, todo esto es la nueva sistema de relaciones que tú tienes entre las organizaciones, entre el derecho a la educación. Antes se pensaba una relación unidireccional entre el proveedor de servicios educativos y alumno. Pero ahora estás teniendo muchos factores, muchas personas que dicen cosas, ¿de acuerdo? Que hablan y que te generan tensiones. ¿M? Te pongo, te pongo el escenario. Em, Les cuento un poco, les voy a poner, déjame ponerles algo en pantalla, un poco que conozcan, para que conozcan un poco la situación. Voy a ponerles un caso que es doloroso, que es un caso que ha sucedido hace unos días acá en Quito. Em, Déjame mostrar pantalla. Sí se está mostrando una pantalla de explorador, ¿verdad? Donde sale una chica. Esta chica se llama Natalie Mafla, ¿de acuerdo? Esta chica, desgraciadamente, era estudiante de sistemas de la Universidad Politécnica Nacional, que es la universidad que justo está aquí detrás de la Universidad Católica. Piensen en Quito, tres universidades compartimos un espacio muy compacto de la ciudad que le llamamos la zona universitaria, que estamos la Universidad Católica, la Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad Politécnica Nacional y la Universidad Andina Simón Bolívar. Somos las cuatro, estamos en como en tres cuadras unidos, ¿no? Y en esta chica se fue a una fiesta, regresó de la fiesta, fue a clases, dejó su teléfono y sus cosas con sus compañeros en la universidad, se fue al baño y nunca más volvió. Encontraron su cadáver, desgraciadamente, la noche del viernes anterior. El caso está siendo analizado como un femicidio. En ese sentido, la pregunta que, y a no analicemos si fue un femicidio o no. Háganse la pregunta, ¿cuál era el papel de la universidad en todo esto? ¿De acuerdo? Y ahí viene el tema de cómo tú defines la educación modernamente. La universidad, la Universidad Politécnica Nacional, de la cual esta muchacha que los dioses la tengan en su gloria, ha tenido, pues era alumna, pues no ha podido responder al hecho de cuál era su responsabilidad respecto a la chica. ¿Mm? ¿Qué tanto la universidad ahora es encargada de la seguridad directa y perimetral del estudiante en el marco de de una actividad, considerando que se supone que ella es una adulta frente a la ley? Entonces, estas son las cosas que nos va a tocar preguntarnos. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, la universidad tiene que cubrir temas como, por ejemplo, el tratamiento de adicciones? ¿Mm? O el colegio tiene que cuidar el tema de las adicciones, o el tema del bullying o los trastornos alimenticios. ¿Qué ha pasado? Hay una frase que es muy jesuita, sin ser yo la persona ni más creyente, ni más jesuita tampoco, pero hay una frase que utilizaba mucho el Papa Francisco
que de hecho lo planteaba, por ejemplo, en el Dignitas Deo, que él decía, no podemos tener eh, universidades exitosas para sociedades fracasadas. Y esto es una pregunta que ustedes tienen que hacerse en el marco de la educación en Latinoamérica. La universidad, el colegio, la escuela está recibiendo una inmensa presión de ser el último espacio de cierto nivel de legitimidad en sociedades con fracasos estructurales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquellos que dan clases, aquellos que ejercen el derecho, que practican la educación, aquellos que administran sistemas educativos, se han vuelto los últimos y únicos elementos de cobertura respecto a una sociedad que tiene fallas estructurales y que los chicos no encuentran niveles de legitimidad. Y los chicos sí se preocupan de eso, porque no ven elementos de legitimidad y ven a su escuela, ven a su colegio, ven a su universidad como los últimos espacios donde pueden generarse un nivel de gestión. Entonces, es bien duro lo que ustedes están viviendo. Si algunos de ustedes son padres, ustedes deben ver qué pasa con sus hijos y cómo la escuela está recibiendo la presión de esto y cómo la conversación tradicional con la educación ha cambiado. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Quiero que sean muy, muy transparentes. Si alguien no está clarito, están clarísimos. Verán que me preocupa cuando soy ultra educativo y resulta que sé todas las cosas del mundo. Pero tengamos en cuenta, ¿qué les va a pasar a ustedes? ¿De acuerdo? Yo quisiera que ustedes se pusieran en el papel del decisor público, ¿de acuerdo? Y el ciclo de política pública educativa. Porque el derecho a la educación, siempre, desde la Constitución de Querétaro, a mí me encanta la Constitución mexicana sobre ese tema, porque ellos ya lo habían planteado de que está aparejado a que haya dinero y o que haya recursos para que ciertas actividades realmente puedan hacerse. Entonces yo quiero mostrarles este concepto que le pongo cadena de ejecución, pero realmente es un ciclo de política pública, ¿de acuerdo? Y aquí implica varias cosas y hay varios pasos que ustedes tienen que darse cuenta. Porque para que te llegue aquí a un estudiante que esté en un aula y le están dando, yo qué sé, educación, biología humana de segundo de bachillerato. Atentos a la materia porque eso es importante para que analicemos qué pasa. Está analizando biología aquí, en segundo de bachillerato. Está aprendiendo algo, ¿de acuerdo? Ese algo. Entonces, la pregunta que tienes que hacerte es, ¿cómo se da el ciclo? La primera idea es que se supone que tienes una norma. Esta norma te va a decir, la Constitución y las leyes te van a decir elementos generales, que puedes dar clases, que no puedes dar clases y de qué manera. Pero ahí viene la pregunta. Aquí hay un papel que está por debajo, que es el nivel ideológico que tiene la educación. Y el derecho a la educación en ningún lado ha querido hablar de ese detalle. Toda provisión de un derecho, y eso te van a decir una gran cantidad de autores, tiene un papel ideológico. Hay un autor, ¿de acuerdo? Si a alguien le interesa, un autor gringo, que se llama Cass Sunstein, que él escribió un libro que se llama La libertad y los impuestos, ¿de acuerdo? Los derechos, ya te digo exactamente el nombre del libro, solo Sunstein, derechos, impuestos, libro. Ya les voy a decir exactamente el libro. El libro exactamente se llama, te digo, Sustain. Listo. Se llama El costo de los derechos, porque la libertad depende de los impuestos. Ese es un librísimo y es tal vez uno de los libros más interesantes que han escrito los últimos 20 años en materia jurídica. Pero él te dice esto, verán, ¿cómo dividimos las platas? Directamente así, ¿cómo dividimos el bill metal? Respecto a qué vamos a dar y bajo qué condiciones, sí va a afectar la manera en que los ciudadanos tengamos. Si vamos a hablar de biología de tercero de bachillerato, un gobierno que tenga una mayoría del Opus Dei no va a decir lo mismo de una mayoría, digamos, que se meta en la dinámica de la sociedad diversa. Un gobierno liberal no va a decir lo mismo que un gobierno conservador. Los dos van a asegurar el derecho a la educación, o sea, va a haber las clases, va a haber las cosas, pero hay que analizar pues la legitimidad de sus contenidos. Entonces va a haber preguntas que ustedes van a tener
Y eso es durísimo de la conversación que estamos teniendo ahorita en Latinoamérica es durísima, porque tú tienes gobiernos que te dicen que hay un modelo ideológico de educación que ellos van a ir desarmando. Y al revés, te dicen que hay que proteger cierto modelo que existe, y eso es un modelo ideológico. Y eso también se garantiza en los docentes, los datos y la gestión. Piensa en lo que pasa en Argentina, una reducción de los presupuestos de universidad pública. ¿Hasta qué punto esto te genera la movilidad social que siempre ha protegido la universidad pública en la Argentina desde los años 20? ¿Qué va a suceder? Por otro lado, ¿cuál es el concepto de seguridad que vas a tener en una escuela? Y por eso te pongo en una escuela segura. Hasta qué punto tú puedes ir analizando ese escenario? Y esto se traslada al aprendizaje. La manera en que tú des lectura, des matemáticas, o des ciudadanía, o des biología, o des derecho, o enseñen los colores, aunque no lo crean, es hasta el momento del preescolar, hasta la última clase de un doctorado, implica también un ejercicio muy grave de cómo tú dividir recursos para encontrar una serie de resultados que están basados en la movilidad y en la democracia. ¿Qué sucede en esto? Sobre eso yo quiero ser como muy claro para que todos ustedes tengan este escenario. ¿Qué puntos de quiebre encontramos en el año 2026? Y esto sí quiero que tengan claro. Latinoamérica está sufriendo, todos los países, sin excepción, una deuda de financiamiento insuficiente o mal ejecutado. Ningún estado cumple el estándar. Ya les voy a mostrar datos en un ratito. Ninguno, ninguno, y eso es terrible. Ninguno, sin excepción, no logran cubrir lo que ellos mismos se han prometido constitucionalmente. Segundo lugar, hay un problema de inseguridad territorial y economías ilícita. Tienes problemas de centro y periferia muy graves a nivel educativo. Yo vivo en Quito, en la capital del Ecuador. Yo creo que puedo recibir si yo tuviera hijos, mis hijos, estoy seguro que si tengo el dinero suficiente o logro que ellos se pongan en un buen colegio, una buena universidad, recibirán el mismo nivel educativo que las élites latinoamericanas de cualquier capital. Pero sales de Quito apenas 40 minutos y el asunto está en los años 70 nuevamente. ¿Qué nos pasó? Tenemos una inseguridad territorial y un problema de concentración de recursos en las grandes capitales. Finalmente, también tienes un problema de brecha y de falta de gobernanza e inteligencia artificial. Y esto está pasando todavía estamos en el problema del inicio del modelo educativo en inteligencia artificial. Nadie sabe cómo tiene que interactuar educativamente con la inteligencia artificial, ni las herramientas. Nadie. He revisado, les digo, de verdad, porque esto es un poco lo que yo hago y esto es un poco lo que enseño y aprendo. Nadie tiene algo parecido a un documento definitivo sobre el papel de brechas digitales y gobernanza en materia de inteligencia artificial. Y esto también se va a generar un tema adicional que voy a analizar con ustedes en un ratito. El desprestigio del sistema de humanidades y la educación cívica. Las carreras que generan pensamiento crítico tradicionalmente, em, derecho, relaciones internacionales, sociología, historia, antropología, comunicación, educación, han sufrido una inmensa ruptura los últimos, te digo, desde la fin de la pandemia hasta ahora. Es una crisis muy potente y muy concentrada que se está viendo principalmente a nivel universitario, pero se va a ver después, por ejemplo, en la manera en cómo tú das estas clases. Eso es un poco la idea que les vamos a ver. Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Todo el mundo está súper claro. Todos súper claros. Dale. ¿Qué les parece? Me voy a llenar mi termo de agüita para no morir ahogado y les propondría que todos hagamos lo mismo. Démonos, ¿qué les parece? 10 minutitos para ir organizando nuestras vidas, para que no se ahoguen, porque aunque no lo crean, eso también es otro detalle. El span of attention, o sea, nuestro espacio de atención humano desde la pandemia se ha reducido, principalmente, y eso les va a pasar por esto. Hay un fenómeno psicológico que está afectando el modelo educativo y el cálculo de horas de clase, que es lo que se llama el scroll of doom. Un, por ejemplo, un estudiante te puede aguantar hora y media, ¿de acuerdo? Sin problema, viendo videos de TikTok. ¿Ya?
y genera este fenómeno que se llama scroll of doom. Empiezas a ver y ver y ver y ver y pasan los minutos y es dato vacío que entra, ¿no? Pero eso que ha hecho, ha reducido la capacidad de atención en la educación formal. Se ha reducido de entre 40 a 45 minutos a 20. Entonces, ahora tú lo que tienes son chicos que son muy, muy poco proclives al pensamiento profundo. Nosotros no, porque nosotros somos los análogos que nos fuimos al digital y que sabemos que esto es un juguete, pero ya voy a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, el tiempo para que también yo sé que ustedes todos tienen cosas que hacer y es bueno que quedemos claros con ciertos datos. Entonces, yo quiero mostrarles un poco cuál es el alcance de la crisis, ¿de acuerdo? Y eso sí es mi objetivo, un poco después de haber analizado las políticas públicas y la política pública y cómo ejercemos el derecho a la educación y el contenido del derecho. Verán, verán, aquí nosotros debemos tener claro varias cosas. Y esto es un poco, les voy a poner un poco qué nos está pasando, ¿ya? Primero, les quiero mostrar un poco, les vamos a dar una serie de datos, ¿de acuerdo? Si ustedes ven aquí, tenemos un problema del acceso y permanencia. Y ustedes tienen que tener en cuenta que todas las constituciones en su contenido al derecho a la educación te van a establecer algo. Te van a establecer una educación obligatoria, ¿de acuerdo? Y te van a establecer algún punto de quiebre en el cual la obligación ya no se vuelve un derecho, sino se vuelve una especie de privilegio. Y esto, privilegio en el sentido que está sujeto a condiciones adicionales, no hay una educación gratuita obligatoria. Entonces, y esto es un poco cuál es tu educación. Por ejemplo, el modelo español, la ESO, una educación secundaria obligatoria. El gran modelo latinoamericano te plantea una obligación secundaria obligatoria y te establece algún derecho adicional. Ejemplo, la Constitución ecuatoriana te establece el acceso a la universidad. Hasta el acceso te podríamos dar un nivel de universalidad, que todos pueden y bajo las condiciones que la norma te diga. Pero ahí viene el tema. Esta educación obligatoria. ¿Cuánto es esta educación obligatoria? Y en segundo lugar, ¿corresponde al modelo laboral que tenemos en el país? ¿Por qué? Porque ahí viene otro fenómeno, el fenómeno del reseteo, lo que llamamos el reseteo laboral, los gringos lo llaman la gran ausencia o yo los llamaría el cambio de los decurrires de la vida. ¿Mm? ¿Qué implica esto? Nuevamente voy a utilizar una frase jesuita sin ser jesuita y sin ser el tipo más creyente, pero esto nos va a servir. Les explico. Tú tienes un modelo vital. Tú, digamos, más o menos empiezas a los 6 7 años a estudiar, a los 18 acabas más o menos el colegio, a los 22 más o menos acabas la universidad y desde aquí entras a un lugar que es el mundo laboral. Eso esperan las clases medias latinoamericanas. Pero ¿qué ha pasado? Se está dando un fenómeno que no solamente es pandémico, pero sí es un proceso que la pandemia lo volvió más potente, que es el ejercicio de personas que acabaron aquí con un título que te voy a llamar uno, y resulta que ellos están teniendo una serie de trabajos en su vida, que les vamos a llamar A, B y C. Y estos trabajos, algunos sí sirven con T1, son congruentes con T1, pero resulta que hay un trabajo 2 que este trabajo no responde al título que tiene el chico o la chica. Y este cambio de discurrir profesional implica, ¿qué pasa con la inversión que hizo el muchacho? ¿Qué pasa con la inversión que el Estado puso de presupuesto para educar a este muchacho o muchacha? Y esto implica también pensar que este fenómeno de los decurrires, de que hay un cambio radical en la manera en cómo tú organizas tu vida, se está trasladando fuertemente a cómo nosotros medimos la cobertura educativa. Se está dando para todos. ¿Por qué? Porque según el promedio, ten en cuenta que la cobertura primaria está en la universalidad. Casi todos los niños de Latinoamérica van a la educación primaria. Eso no hay problema. Pero, ¿qué está pasando? Nuestro abandono de verdad del sistema educativo se está dando en la secundaria baja y alta, entre los 12 y 15 y entre los 17 y 18.
Es nuestro lugar del abandono en Latinoamérica. ¿Por qué abandonan? Hay causas lícitas, hay causas ilícitas. Las causas lícitas es la migración, la ruptura del sistema económico, la pobreza, etcétera, etcétera. Pero también se está dando que el colegio no está mostrando un mecanismo de legitimidad que le dé capacidad a las clases medias a pensar que por ahí es el camino. Y se está pensando en mecanismos mucho más de profesionalización baja. Pero esto también está basado en la ruralidad, en el abandono de la escuela rural, el trabajo adolescente, la migración y la violencia. Pero ¿qué pasa? Hay un aumento de educación superior, pero es muy estratificado y con un alto peso de gasto. Es súper caro estudiar en Latinoamérica. Y cuando te digo súper, súper caro, los que ustedes estudian en Chile y han tenido educación privada me pueden dar fe. Es súper, súper, súper caro. Y aquí se está dando un fenómeno que es peligrosísimo, que es la deuda educativa para una población que no tiene control económico directo. ¿M? ¿Qué ha sucedido? Y esto ha sucedido en toda Latinoamérica y es uno de los crisis escondidos de las clases medias en Latinoamérica. Voy a hacer varios dibujitos y esto les va a ser, creo que nos va a servir. Voy a hacerlo con naranja. Tú eres un estudiante de 18 años aquí en nuestra línea de tiempo. ¿M? Quieres entrar a la universidad. La universidad está carísima, porque sí es cara la universidad. Y resulta que tú encuentras en el mercado financiero muchos productos de crédito educativo, sea desde el Estado, sea desde instituciones privadas. Créditos que te dicen, bueno, te vamos a dar un interés menor, condiciones de pago cuando te gradúes. Todos deben haber escuchado ese producto. Y la gente los toma. ¿Pero qué te genera? Genera un salto de deuda a los 22 años cuando realmente no estás todavía ni con las condiciones ni con las coberturas económicas para entrar a ese escenario de pago. Y esto hace que esta deuda se traslade a la población que tiene 60, 65 años, los papás de los chicos. Entonces aquí hay un mecanismo de deuda intergeneracional que nadie está viendo y que está afectando el sistema de pensiones porque los papás están invirtiendo muchas veces sus pensiones para pagar a los chicos. Dos, los chicos viven amarrados a un crédito el resto de su inicio de su vida profesional, lo que coarta sus posibilidades de endeudamiento adicional por temas casa, familia, matrimonio. Entonces afecta su proyecto vital y finalmente te genera un montón de deuda tóxica para las instituciones financieras y para las escuelas universidades. Hay un montón de cuentas por cobrar de las universidades y esto ustedes lo van a ver y ustedes tal vez sufren parte de esa deuda. Entonces, ¿qué es la lectura que yo quiero que tengas en cuenta? ¿Cómo podemos generar la educación en autonomía real? ¿Cómo hacemos que este gasto, esta deuda, genere algún tipo de autonomía para el estudiante? Pero no estamos viendo esto. Los estudiantes latinoamericanos salen más tarde de casa, se independizan más tarde, no generan una vida económica por la deuda y por el otro lado eso afecta sus procesos vitales y están teniendo básicamente comportamientos muy poco destructivos. Y ahora, esto lo trasladamos a la crisis de aprendizaje. ¿De acuerdo? El promedio OCDE está acá, ¿de acuerdo? Y ahí ven los diferentes países. Tradicionalmente Chile y Uruguay han sido los países que siempre han estado súper bien en las pruebas de matemáticas del sistema PISA. Yo no les quiero mostrar el modelo ecuatoriano porque ni siquiera han hecho las pruebas bien, entonces no quiero caer en vergüenza frente a ustedes. Pero ¿qué está pasando? ¿Ya? Estamos en un problema de que tenemos como un sistema de educación en dos velocidades. En Latinoamérica estamos viendo que tal vez México también lo meta en el mismo sistema, de que tenemos mucha gente estudiando, pero tenemos mucho poca calidad de la educación que estamos teniendo, y eso es un detalle, el nivel de repetición. ¿Cuánto tiempo le está tocando al P? Y este es un tema que tienes que pensar. Háganse esta pregunta, ¿cuántos años adicionales le toma al peor estudiante de un colegio acabar la educación secundaria? Siempre pensamos en el mejor, pero no pensamos en el peor. ¿Cuántos años adicionales le toma al peor estudiante? ¿O cuánto le toma al peor estudiante de la universidad acabar la universidad en la pública? Entonces, ese detalle, la repetición, te genera un problema. Y esto está afectado y esto correlacionado también a una variable subjetiva del acceso a la educación, que es el clima escolar. ¿Mm? Y yo les digo es esto, ¿qué es lo que pasa con el clima escolar?
punto nuestros colegios, nuestras universidades están siendo sitios donde los chicos son felices? Y esta es una pregunta más complicada de lo que parece. ¿Nuestros chicos son felices? ¿Por qué? Porque ahora tú estás teniendo un estudiante promedio, ¿de acuerdo? Que es bombardeado por una oferta educativa masiva, porque a los chicos de 18 años, quien tenga hijos, va a ver que a los 17 años le llega toda la publicidad posible de universidades. Y si ustedes después de esta conversación, su algoritmo les empieza a botar cosas de universidades en todos o en colegios, van a ver que hay una fuerte presión de que tomes decisiones educativas. Y piensa en casos de universidades virtuales. Y te pongo el caso paradigmático latinoamericano, el caso de la Universidad de La Rioja. A todos nosotros nos ha llegado miles de publicidades y no lo digo porque por competencia ni por nada, sino porque es un ejemplo paradigmático de esto. Esta oferta te genera un problema del clima, porque ahora los estudiantes, esta oferta genera que tú tienes un objetivo y un subjetivo en la educación. Ya hablo desde el usuario de la educación. Tú tienes un estudiante que entra a un colegio no solamente porque quiere aprender cosas, sino también porque quiere obtener, y ahí viene el subjetivo, una experiencia de algún tipo. ¿Mm? Y ese es un detalle que nos va a pesar inmensamente en el acceso en el derecho a la educación moderna. ¿Por qué? Porque esta experiencia subjetiva sí repercute en la accesibilidad, en la calidad de la educación, en el modelo educativo. Porque es distinto, por ejemplo, que a mí me ofrezcan un colegio que tenga bachillerato internacional y tenga idiomas y tenga instalaciones y tenga, yo qué sé, caballos, porque sí existen esos colegios, y tú dices, chuta, no tengo lo otro. Eso te genera un problema de fondo, ¿no? Y esto se traslada también a este detalle, la recuperación post-pandemia, que ha sido incompleta y ha sido desigual. ¿Qué ha pasado? Tienes países como Uruguay, Chile y también México, yo lo voy a poner a México también aquí, que han logrado hacer que sus exámenes PISA lleguen al esquema post-pandemia, porque los años de pandemia, si vieras esas notas PISA son desastrosas, pero eso te está generando un problema real respecto a cómo tú te generas, ¿no? Entonces, esto ahora te genera otro problema. Y esta es la otra crisis que van a tener. Déjame solo mostrarte una cosa. Estoy abriendo una cosita aquí en el Excel. Dame un segundito. Ahora, piensen en esto. ¿Qué pasa con la desigualdad? Yo pongo esta foto de mi facultad donde hay poco de chicas, ¿de acuerdo? Porque, ¿qué es lo que nos está pasando? Hay algo que está sucediendo. Un poco les voy a hacer una línea de cómo en términos muy macro se ve la situación. Si tú ves la cantidad de estudiantes que entran a las universidades latinoamericanas, ha aumentado. Eso es cierto. Ha aumentado de manera correspondiente en los últimos años. Y hemos visto, y voy a poner aquí la cantidad de chicas. Esto sí se ha dado un tema que era muy así y ahora ha aumentado muchísimo, muchísimo. Que en facultades que eran tradicionalmente masculinas, ejemplo de derecho, ¿m? Que por ejemplo la relación cuando hace 20 años, 25 años, cuando yo empecé a estudiar, era una situación 70-30. En este momento en Latinoamérica estás teniendo facultades o países donde sus facultades de derecho son 60-40 a favor de las chicas. Hay carreras que tradicionalmente eran masculinas que se han feminizado y al revés. Enfermería, una carrera que era muy femenina, ahora es una facultad muy mixta. ¿De acuerdo? Se están dando estos fenómenos. Pero ¿qué es lo que pasa? Estas cosas que son buenas, también tienes un nivel de riesgo. Y aquí yo te quiero poner este cuadro respecto de cuál sería el estudiante o la persona que va a estudiar que tiene el entorno con mayor riesgo. Y esto es donde ustedes tienen que apuntar la mayor cantidad de recursos para evitar problemas para esta persona. Estamos hablando de personas que tienen mucho nivel de repetición, con trayectorias escolares rotas, que han intentado varias carreras o que han repetido muchos años en un nivel educativo. Primer elemento. En segundo lugar, que esta persona que repite semestres esté en un contexto económicamente complejo, porque tiene acceso a menos libros y obviamente otro problema, que son el tema de dispositivos. Desde la pandemia, la gran mayoría de estudiantes están teniendo problemas de analfabetismo digital selectivo.
Y esto es otro fenómeno nuevo. ¿M? ¿A qué me refiero con analfabetismo digital selectivo? No sé si alguno de ustedes da clases, ¿de acuerdo? O está dando clases o está o ha tenido la oportunidad de darle clases a chicos de colegio. No sé. ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok. Les voy a poner el detalle. O si tienen hijos o sobrinos, ¿ya? Quiero que hagan el ejercicio de ponerles a trabajar frente a un ordenador, una computadora de escritorio, una laptop, versus la habilidad que tienen respecto a un teléfono. ¿Qué está pasando? Los chicos están teniendo problemas súper graves en la informática de oficina, o sea, Word, Excel, PowerPoint, herramientas de correo. Y son súper buenos en herramientas que tienen poca interacción. Por ejemplo, una red social, de lo cual la interacción son mensajitos e iconos. Por ejemplo, WhatsApp. Mensajitos e iconos. Son expertos, pero no tienen el conocimiento de informática. Entonces tú tienes un problema de aquí de analfabetismo del hardware, que es una cosa súper rara que se está dando. La gente solo se está volviendo buena para el teléfono y no para el resto de herramientas. Y esto también hay otro problema, el trabajo juvenil. Hay menos tiempo de estudio. Entonces me va a decir, ¿cómo así? Las necesidades de currículum han reducido el número de horas en todos los niveles educativos. ¿De acuerdo? En todos. Por ejemplo, una carrera duraba en Latinoamérica a inicios de siglo entre 10.000 y 12.000 horas académicas. Hablamos de carreras en las cuales tú tenías 25 30 horas semanales de clase y que eso estaba unido a trabajo adicional en casa y eso se suma y se mide materia por materia hasta completar la malla. Actualmente el número está entre las 6.400 y 6.800 horas. Hemos reducido un 40% el número de horas clase en los programas educativos en Latinoamérica y en el mundo. Ojo, ¿por qué? Porque se está privilegiando también un modelo de trabajo juvenil. Eso también tiene unas consecuencias ideológicas dentro del capitalismo tardío, pero sí deben tener en cuenta esa reducción. Otra cosa es el tema de los idiomas. Y aquí hay un tema. ¿Qué nos está pasando con los idiomas minoritarios? Y este es un problema del modelo educativo culturalmente impositivo. ¿Qué nos está pasando, por ejemplo, con la población quichua hablante, en el caso ecuatoriano, o la población que tiene, digamos, idiomas marginales? Yo te pongo un caso. En Quito, acá en Ecuador y aquí en La Cato, yo tengo un alumno que es de una pequeña etnia que se llama Tsáchila. Los Tsáchilas viven en una pequeña población, son una tribu muy particular que vive en una población muy pequeña que se llama Santo Domingo de los Tsáchilas, que por eso se llama así, que está como a 3 horas de aquí de Quito. Y es una población muy pequeña que habla un idioma muy particular, que es el Safiki. Este idioma no tiene idioma escrito. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Cuál es la lengua madre? ¿Cuál es la lengua materna de estos chicos? Básicamente el Safiki. ¿Cómo tú les trasladas a la educación universitaria si tuvieron su escuela y su colegio en un entorno intercultural? ¿Cómo nosotros damos educación intercultural? Nunca lo previmos. Entonces, vas a ver que tienes un problema con los idiomas minoritarios. Y obviamente el problema del clima escolar que les hablaba. Que si todo este estudiante, que es un estudiante que repite mucho, que es pobre, tiene mucho trabajo fuera de la universidad, que tenga una condición minoritaria, esto te genera un clima escolar complejo, que es el ausentismo, la violencia y las bajas expectativas de lo que suceda con esta educación. Para muchos estudiantes, la educación es básicamente un sitio para estar mientras tanto. Han perdido la necesidad de ver a la universidad como un espacio democrático. Esto es algo, hay un espacio que les dé algo, que es peor todavía. Entonces, yo creo que deben tener en cuenta que nos toca un ejercicio de universalismo focalizado. Todo el mundo tiene derecho a la educación, pero tienes que pensar cómo tú focalizas tus esfuerzos. Y eso implica generar tu modelo de estudiante de riesgo. Y yo te diría, en Latinoamérica es una chica que repita muchos años, que esté en una zona rural, que tenga que trabajar o que atender a su familia o tenga una economía basada en el cuidado y que te esté en una situación indígena, por ponerte un ejemplo, o que esté en una población minoritaria.
Eso es el peor escenario posible, pero les quiero que tengan en cuenta que esto está pasando. Ahora, frente a esto que les cuento, también viene el problema del financiamiento, ¿ya? ¿Por qué les pongo esto del tema de los temas de seguridad? ¿De acuerdo? Por esto, el 3,4% del PIB regional se pierde por crimen y violencia, ¿ya? Y esto en países que tengan crisis estructurales de violencia es muy complicado, ¿ya? Y yo les digo, pues, ustedes que son chilenos y que yo ya he visto una crisis estructural de violencia que es la mía, la ecuatoriana, vean, tienen que impedir que eso se genere porque te genera consecuencias educativas tenaces, especialmente por el tema de la extorsión, porque la extorsión genera mucha movilidad, mucho desplazamiento y mucha pérdida de los lazos escolares. Bien, pónganse que el 3,4% regional se pierde por crimen de violencia. Y obviamente el que normalmente chupa estos gastos que se dan en seguridad normalmente son los presupuestos de educación. Siempre la educación termina siendo la siguiente de la cual se chupa el presupuesto. Entonces, deben tener en cuenta que las medidas que hay en Latinoamérica, por ejemplo, prioridad fiscal protegida, un porcentaje obligatorio, vean, no se cumple en ningún lugar en Latinoamérica. Llegan a niveles absurdos, o por ejemplo, el nuestro es el 3,4% del PIB. Que tiene que subirse obligatorio cada año. No hay caja fiscal que aguante. ¿Y esto cuál es el problema? Hay necesidades nuevas que están previstas, que no se pueden dar. Asistencia, inversión social, salud mental. Esto es tenaz, esto es tenaz. Y tiempo pedagógico. Aquí deben tener en cuenta que salud mental y tiempo pedagógico se juntan porque tenemos varias crisis de salud mental que estamos viviendo. Em, a ver, principalmente porque hay por lo menos una apertura a los temas de salud mental, pero no está siendo visibilizada en el manejo del currículum y no se está visibilizando en la manera en cómo nosotros lidiamos con la salud mental. Y eso está pasando que el grupo mayor de, por ejemplo, de personas que tienen em, intentos autolíticos en Latinoamérica son hombres jóvenes entre los 18 a los 25. Ese es tu grupo de suicidas tradicional ahora en Latinoamérica, lo cual es muy duro decirlo. Y además porque han aumentado una cantidad absurda los suicidios e intentos autolíticos. Entonces, aquí hay un tema de que no tienes una estructura. Por ejemplo, los colegios y las universidades privadas, claro que nos obligamos a tener estructuras porque podemos. Pero hay un problema de que estos chicos que tengan una situación de un intento autolítico, por ejemplo, en su escuela, son derivados al sistema de salud pública, que ya no tiene condiciones para cubrirlos. Hemos hecho un cálculo, te pongo un cálculo encima de la mesa. Por ejemplo, nosotros hemos calculado aquí en la universidad que nosotros necesitamos asegurar un tratamiento de emergencia de 12 sesiones de asistencia psicológica de emergencia para alguien que tenga una crisis. 12 sesiones, hagan un cálculo de cuánto te cuesta. Yo sé que en la sesión psicológica más barata aquí en Quito estará, no estamos dolarizados, estará entre 45 y $50. Multipliquen. ¿Ya? No hay manera humana que un chico que esté en una clase media, media baja, pueda sostenerse un tratamiento de emergencia. ¿Y eso qué implica? Empieza a utilizar alcohol, empieza a hacer dropout de la escuela, empieza a utilizar drogas de diseño, que es la droga más común de Latinoamérica ahora, lo cual te genera un montón de problemas. Y esto hay que también pensarlo en términos de protección territorial. Y esto ha sido un problema de tu centro-periferia. Porque ahí, ¿qué es lo que pasa? Tradicionalmente Latinoamérica ha generado un sistema de capital o ciudad grande en la cual tú acumulas calidad y servicios y tú esperas que tus ciudades periféricas lancen a su gente hacia estos centros y que después ellos vuelvan, esta gente vuelve con cierta calidad, con cierta algún elemento reforzado. ¿Qué nos está pasando? La gente se queda en las ciudades y y ahí es donde volvemos con el problema. Entonces, quiero que tengan en cuenta ese detalle. Y aquí yo quiero ponerles un tema para que ustedes tengan claros qué nos está pasando en Quito, en Ecuador y también en otros países
respecto al tema el primer problema que ustedes deben tener en cuenta, y es el más grave a corto plazo, es el crimen organizado y la seguridad español, la seguridad escolar, ¿ok? Después les pongo un poco el alcance del caso. O sea, el día jueves anterior nosotros tuvimos una reunión bien urgente con el alcalde de Quito, todas las universidades de Quito, respecto a cómo va a ser el esquema de seguridad por lo que está pasando ahorita, porque está súper duro lo que está pasando con la situación de nuestros chicos respecto a qué tan seguros pueden estar en los colegios, alrededor de los colegios, alrededor de las universidades, por más de que estamos en una zona relativamente segura de Quito, ha aumentado muchísimo el tema de asaltos graves, de robos, especialmente robos de tecnología, robos con armas. Es una cosa bastante compleja. Y esto también ha generado un problema de amenazas hacia los entornos escolares. Pónganse a pensar, hay casos dramáticos, ¿no? Haití, ustedes saben lo que está pasando. Ahorita sabemos que están más o menos 1.000 escuelas cerradas y medio millón de niños desplazados del colegio. Y obviamente hay reclutamiento infantil en Colombia. En el caso ecuatoriano, nosotros tenemos 700 denuncias de la Unión Nacional de Educadores, del sindicato principal de Ecuador, respecto a extorsiones por parte del crimen organizado hacia profesores. ¿Qué implica esto? Ese es un concepto que se llama vacuna. Más bien te extorsionan por seguridad, pues, básicamente es un sistema extorsivo. Te dicen, si no pagas, nosotros te hacemos daño o alguien más lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La escuela o los espacios educativos se vuelven una frontera de la disputa territorial, del reclutamiento de los chicos y los niveles de extorsión. Y esto es súper grave, especialmente porque existen otros delitos conexos. Especialmente a mí me preocupa en el caso de las chicas, la trata de personas, el tráfico de migrantes, que es otro tema que ahí debería analizarse. Entonces, quiero que tengan en cuenta esto, ¿de acuerdo? Y aquí implica otro tema, las crisis que tenemos respecto al sistema de humanidades. Y aquí son dos temitas más y cerramos con esta conferencia de hoy. ¿Qué pasa con el tema de humanidades? Esto es un fenómeno, no sé qué estudiaron ustedes. Yo quise estudiar filosofía y mi padre, como todo padre noventero latinoamericano, yo quise estudiar algún tema de humanidades. Me dijo, Efraín, tú tienes que estudiar una cosa que te debe comer. Y yo creo que todos nosotros escuchamos la misma frase y probablemente los que son padres le han dicho exactamente la misma frase a sus chicos, a sus guaguas. Y ahí viene la pregunta, mis amigos, mis amigas. La pregunta es esto, ¿qué pasa por cerrar los programas de humanidades? Esto es un fenómeno que empezó después de la pandemia de manera más patente, especialmente en los Estados Unidos. Les voy a poner un número. Este es el número de programas de maestrías en sistemas, eso de programas de estudios de humanidades que se han cerrado en los últimos 3 años. No hablemos del gobierno solo de Trump, que Trump odia las humanidades y que ha cerrado temas de género y todo lo que quieras. Ya había problemas, geografía, historia comparada. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué están cerrando los programas de humanidades? ¿Y por qué nos están haciendo esto? Y esto es complicado también porque la educación, digamos, secundaria también es una educación muy fuerte de humanidades. Tienes muchos estudios sociales en el colegio. Y ponte conocimientos básicos. Las provincias de tu país, las capitales, los hitos históricos, ciertas cosas de ciudadanía que son muy importantes, son parte de este esquema que nosotros llamamos las humanidades en los colegios. Y aquí hay cosas que vale la pena que ustedes tengan en cuenta y que deberíamos analizar. La primera cosa que hay que analizar en esto es que tienes un mercado laboral que no encuentra dónde colocar a estos chicos y estas chicas por el tema de retorno inmediato. ¿Qué es lo que ustedes deberían analizar? Hay un medidor que utiliza la OCDE y hay un medidor que se está utilizando mucho en Latinoamérica, que es la empleabilidad en el primer año. Y este es el número que deberíamos medir para ver qué tan bien nos va. Si nosotros le entregamos a un chico un título profesional, o un título tecnológico, o un título, yo qué sé, un título que te da cierto acceso técnico, ¿cómo hacemos para que él, al finalizar el año después del título esté con un trabajo? Por más de que sea un trabajo de no tan buena calidad, pero tenga un trabajo.
Y ahí es donde estamos teniendo un problema. Normalmente la empleabilidad estaba de número de Pareto, 80% tienen trabajo. Ahorita los números están entre el 60, 65%. Entonces, no todos los chicos están encontrando trabajo y eso te genera un problema que es muy grave de chicos muy jóvenes en su edad de producción con un tema de desempleo extendido. Y esto también se trabaja, y estos te dicen, chuta, los chicos que estudian, yo qué sé, antropología. Y estos chicos te generan otro problema, el financiamiento. Se cierran los programas con bajas matrículas. Aquí es donde ustedes tienen que pensar en otro elemento. Y esto les digo desde la experiencia directa. Todo programa de educación media, superior, tecnológica, inclusive la escolar, está pensando ahorita en el precio de equilibrio. ¿Cuánto es el mínimo de estudiantes por cohorte que yo necesito que paguen para que puedan funcionar? En la educación pública también se hace ese cálculo, que hay que tener en cuenta la provisión de maestros. Háganse esa pregunta. ¿Cuánto yo necesito para asegurar que un grupo de 6, 7 docentes tenga sus sueldos todos los semestres? Por ejemplo, es lo que yo hago, por ejemplo, en caso de que teca. Y eso sí es un problema que vamos a ir cubriendo, ¿de acuerdo? Aquí hay varias cositas que vamos a ir revisando, ¿de acuerdo? Ahora, voy a ir cubriendo algunas cositas. Ahorita me lanzó una pregunta de Miriam. Eso es el maestro, perfecto. Las capacidades ajá. Sí, entonces sí, debemos aprender las diferencias individuales y los derechos de gran diversidad. Cierto es lo que vos dices, Miriam, porque hay el tema del span of attention, que sí es real, ¿de acuerdo? Ahora, lo que sí vale la pena es, no existe realmente un estudio totalmente transversal y medible de cuánto ha cambiado en función de ciertas sociedades con ciertas tendencias al abandono digital o ciertas tendencias de educación digital. Es distinto el cambio de nuestra capacidad de atención de nosotros, los que somos yo les veo a ustedes y digo, están entre los 28, 35, 40, a la gente que, por ejemplo, tiene 19 y 20, o los adolescentes, que tienen mayor consumo de herramientas de atención. Entonces, es cierto lo que tú me dices y de las neurociencias, eso es bien discutible, pero hay un tema de que sí tienes que analizar cuánto tiempo es eso de traslada a la programación académica. ¿Por qué? Pues especialmente por las tecnologías digitales. ¿Cuánto tiempo les estás dando? Por ejemplo, les dices a los chicos que utilicen el aula virtual. A ustedes, por ejemplo, si ustedes ven el aula virtual que hemos diseñado para el diplomado, tratamos de no tenerles mucho tiempo, más que ciertas actividades. No queremos que sea la única herramienta. Y finalmente hay dos cosas que quiero que tengan en cuenta. Uno, la tecnología, la aceleración de sustitución de tareas rutinarias. Y esto es el problema. Mucho de la educación es repetición. ¿Qué es lo que pasa si tienes una herramienta que te quita el concepto de repetición? Ese es un poco el escenario. La educación se basa un poco en el concepto de repetición. ¿Cómo aprendimos a montar una bicicleta? Lo hicimos hasta que un día nos salió. ¿Cómo aprendimos a jugar fútbol? Pateábamos horriblemente hasta que un día empezamos a patear bien. ¿Cómo aprendimos, yo qué sé, a hablar? A hablar hasta que de alguna vez nos salió, a hablar en público, hasta que a un modelo repetitivo. Y la educación humana se basa en modelos repetitivos. Si ustedes se acuerdan, ¿cómo aprendiste a escribir? La gran mayoría de ustedes tuvo una plana y ibas haciendo una bolita y un palito hasta que la bolita y un palito era una A, y una bolita y un palito más grande una B, y así. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando se quita la sustitución de tareas rutinarias? Con todos los déficits que te generan, ¿no? Y esto yo quiero mostrarles algo que salió el día de ayer, que es bien interesante y que nos va a pasar. Em, Miren, esto, déjame ver si les puedo mostrar. Creo que les puedo mostrar. Dame solo un segundo que se abra. Ya se les está abriendo. Vean les voy a poner este artículo, es bien interesante que se está dando en España. Boom. Bueno, que es en la Universidad de Brown. De acuerdo que Roberto Serrano, que es el profesor de métodos cuantitativos en la Universidad de Brown, él hizo el primer estudio de descubrir un fraude académico sistemático en una clase
con el uso de herramientas de inteligencia artificial. Todo el mundo dice, ay, es que todo el mundo copia. Pero este señor se dio el trabajo de demostrar por qué todos y cada uno de los estudiantes utilizaron el sistema informático, una inteligencia artificial generativa, para generar un fraude académico. Léanse el artículo, es bien interesante cuál es el modelo ético. De hecho, ustedes pueden ver el examen que les tomó, ¿de acuerdo? Y cuáles son los resultados. Es interesantísimo lo que les está mostrando. Pero esto que les estoy mostrando se basa principalmente a qué nos va a pasar respecto al uso de la herramienta más disruptora de la historia de la humanidad. Estamos en el mismo lugar de quienes podían tejer y tenían habilidad para hacer telas con cierta calidad artesanal versus los que había el telar de vapor. Estamos en este lugar tan radical de un cambio paradigmático del modelo de trabajo que puede generar un cambio paradigmático en el modelo de cómo educamos a los chicos. Y eso, obviamente, aquí te genera el problema democrático. Argumentación, historia, ética y lectura crítica. Piensa en esto como, esto explica esto un problema de ciudadanía en riesgo. Y esto es algo que yo quisiera que empecemos a discutir todos. ¿Cuál es el modelo de ciudadanía que se está construyendo detrás de la educación que podemos dar o que queremos dar? Y lo más terrible es, si queremos, es hasta dónde queremos dar. Porque ahí viene la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué damos de leer? Explicamos cuáles son las herramientas que usamos. ¿Qué son los contenidos? ¿Estos contenidos son humanos o son plastificados? ¿Son construidos a base de inteligencia artificial? ¿Qué va a pasar con el chico? Qué pasa si tienes una educación basada únicamente en herramientas de IA? ¿Qué tipo de calidad empática recibe el chico? ¿Va a tener una calidad empática? ¿Cuáles son las herramientas, los soft skills, las habilidades blandas que los chicos reciben? Entonces, piensa en esto y denme 5 o 6 minutos como para cerrar esta conferencia con esto, ¿de acuerdo? Que es la inteligencia artificial y la desigualdad educativa, ¿de acuerdo? Más o menos lo que plantea el Banco Mundial, lo que plantea REGAP, un poco la OIT, en Latinoamérica nosotros tenemos un bajo nivel de empleos automatizables por inteligencia artificial, pero tenemos una gran cantidad, más o menos 38-40% de los trabajos en Latinoamérica están expuestos a reducción de planta o reducción de personal necesario producto de inteligencias artificiales generativas. Y esto sí es un problema importante, porque ¿qué sucede? A muchos profesores tú tienes, y esto va a pasar, tú tienes una crisis educativa basada en inteligencia artificial. Tienes docentes que abrazan la inteligencia artificial de manera, digamos, súper aceptable, al punto que diseñan materiales, construyen mecanismos, hacen exámenes, pero no aceptan que sus alumnos la usen. O tienes estudiantes que han aceptado la inteligencia artificial y todo pasa por ahí y que no hacen un ejercicio de repetición. Entonces, hay un problema de usuarios de inteligencia artificial en los dos lados del modelo educativo, pero no existe un problema de que no, el modelo educativo que está aquí no ha logrado adaptarse a las maneras en que ambos usuarios están usando. Entonces, a estas 4 cosas que les quiero poner encima de la mesa sí me interesan. Y estas son las que yo quiero que ustedes piensen en esta primera actividad y que a pesar de lo que hemos hablado, después la próxima clase que vamos a estar juntos en un par de semanas, vamos a hablar un poco sobre cómo nosotros, les quiero poner casos, cosas que pasan, ¿de acuerdo? Cosas de mi propia experiencia administrando espacios educativos. ¿Cómo ustedes pueden asegurar? Las preguntas que deben ser, ¿cómo aseguramos el derecho a la educación? Yo le voy a mandar esta presentación al IPIO para que las pueda amablemente circular a todos ustedes, para que la tengan, pero sí es importante que vean estos datos. Obviamente se puede personalizar el aprendizaje y reducir la carga docente, pero hay un problema de fraude y de sesgo algorítmico y de dependencia tecnológica. A ver, ¿cómo te explico esto? Y también la brecha de capital cultural. A ver, aquí hay 3 problemas que ustedes van a ver. Primero, ustedes saben que toda inteligencia artificial es básicamente un generador matemático de patrones, patrones construidos a través del lenguaje. El lenguaje es básicamente un ejercicio de lógica matemática. El lenguaje repite patrones y la inteligencia artificial solo utiliza los patrones más validados por su propio machine learning.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tanto entrenas a tu módulo de inteligencia artificial? Dependerá la calidad de los resultados que tengas. Y el problema es que la calidad de los resultados también depende de cuánto pagues. Los modelos de inteligencia artificial más baratos o gratuitos no te dan la calidad de resultados de una inteligencia pagada. No va a pasar. Y esto también te genera niveles de dependencia tecnológica, porque aquí implica tu usuario, o sea, tu usuario, considerando que hay, no sé si ustedes lo sabían, pero hay 250 productos de lo que son los LLM, las inteligencias, los modelos de lenguaje de inteligencia artificial, 250 en el mercado. O sea, tu ChatGPT, tu Copilot, tu Gemini, tu Claude. Hay muchísimos más. Entonces, y hay dedicados por profesión, hay modelos para profesores. Estados Unidos hay ya al menos una decena de modelos de inteligencia artificial dedicados a profesores de nivel primario. O sea, los colores, las formas, el ABC, las palabras, escribir mamá, esos momentos, digamos, que son como críticos en la educación. Ya hay modelos que chicos en este momento que están haciendo deberes donde no hubo intervención humana en ningún momento. ¿A qué nivel? De que te dicen, créame 5 semanas de clases para chicos de 3 a 4 a 5 años y te las crea y te generan un problema, ¿no? Y obviamente hay el problema de la conectividad o docentes fuera del sistema. ¿Cuál implica los niveles de conectividad? Todos estos chicos que yo les puse aquí en la foto, que tienen una tablet, que tienen una compu, tienen un problema de conectividad de última milla. La calidad de Internet de los colegios supera normalmente a la calidad de Internet de las casas. No todas las casas tienen el mismo Internet, no todas las casas tienen el mismo acceso a dispositivos, porque es distinto tener clase con una computadora que tiene un Core 5 y que tiene 60 megas de RAM a que sea la única computadora que utilizan en la casa. Entonces, hay un problema respecto a conectividad y número de dispositivos por familia. Y obviamente lo que yo sí les voy a dejar encima es qué es lo que pasa ahorita. El tema de la protección de datos, la IA sin protección de datos, transparencia ni evaluación pedagógica. Yo he hecho varios experimentos, si quieren les puedo mandar. Yo hice un paper hace un año sobre qué es lo que pasa si tú comparas los exámenes finales de ciertas carreras respecto a lo que dice la inteligencia artificial y cómo califica el profesor. Eso sería interesante de que vean cómo los profesores no logran distinguir y nunca van a lograr distinguir la información de inteligencias artificiales operativas. Eso es lo que vamos a ir viendo durante estas semanas. Solo les quería dejar un mensaje. Como ustedes ven, hay varias crisis. Este es un tema político y hay un tema con importantes limitaciones operativas que vamos a ir viendo durante este módulo, ¿de acuerdo? Lo que yo les quiero poner en esto es, primero les pongo las crisis, yo le voy a mandar a Lipio esta presentación para que la tengan, pero también la próxima clase yo quiero hablar de la gente, ¿ya? Cómo el derecho a la educación se transforma en prácticas hacia los estudiantes y a las estudiantes, que ese es el lugar más de fondo. El objetivo de un proceso pedagógico decente, ¿ya? Siempre va a ser la gente. Y van a ser ustedes que son, que tengo el gusto de ser durante un poquito de mi vida su profesor. Todos ustedes tienen unos derechos y tienen responsabilidades dentro de un modelo. ¿Qué es lo que quiero asegurarme durante la próxima clase que quiero hacer con ustedes? Además de que les pido una cosita, y eso es lo que creo que Alipio también les va a decir, necesitamos que curioseen un poco el aula virtual y empiecen a hacer las actividades, porque eso siempre se olvidan y siempre les damos un chance de hacer hasta el último. Pero aprovechen que en nuestra aula virtual hay que probarla, hay que ver, estamos en un proceso de ir viendo cómo vamos medio de estas crisis, cómo este diplomado que funciona desde hace 25 años y que debe ser uno de los modelos de educación virtual más antiguos en toda Latinoamérica, cómo lo adaptamos a este mundo de crisis que ustedes están viendo aquí. Entonces, nosotros, cualquier feedback que ustedes nos puedan dar o de cómo nosotros les damos las clases o cómo nosotros manejamos el aula virtual, nos va a ayudar muchísimo también para ir generar esto que los expertos dicen memorias incrementales.
al Alipio le acabo de mandar, él tiene en su WhatsApp la presentación para que pueda después circularles la presentación. Espero que les sea de utilidad. Es un material que he ido construyendo estos últimos meses y tiene la data actualizada este año. No sé, se los doy porque creo que está mucho mejor con un poco de lecturas que hay. Entonces quiero darles un resumen de la situación. Y la otra clase hablaremos de ya de temas prácticos y hablaremos de gente y de poblaciones y de cosas que hay que hacer para mejorar la educación aquí en nuestra Latinoamérica. Alipio, eso es lo que quería contarles el día de hoy. Espero que sea de profunda utilidad para todos. Muy bien, más bien, gracias a todos por su tiempo, su paciencia. Sé que la educación virtual, y ustedes deben tener a los que tienen hijos, deben estar ahí pidiéndoles que ya vayan a vivir y eso, ¿no? Entonces, les agradezco mucho autoeducarse. El tema de la educación virtual es vital, el tema del tamaño personal, del trabajo personal, y yo les admiro un montón. Yo nunca hubiera podido jalar una educación virtual, las veces que me ha tocado por temas me ha costado la vida y he pasado sentado y me ha dolido un montón. También he sido alumno de este diplomado y sé cómo es de pesado, pero es algo que entre todos vamos a ir construyendo. Entonces, cualquier cosa, igual les dejo en el chat. Espérense un segundo, aquí está. Les voy a dejar en el chat mi correo de la universidad. Si a alguno de ustedes se le ocurre algo, alguna cosa que necesite, lecturas, cosas sobre esto, ustedes saben, estoy siempre a las órdenes. Correo es casi mi correo personal, así que lo veo todo el tiempo. Entonces, lo que necesiten, por favor, quedo a sus órdenes y por favor tengan muy buena noche en la noche de hoy. Listo, dale. Gracias, Alipio. Gracias, chicos. Linda noche. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, buenas noches, hasta pronto.